Bueno chicos y chicas, aquí el nuevo capítulo. No tengo mucho que hablarles, pero si queréis apoyar al canal para más contenido, solo tenéis que suscribirte. ¿No quieres? No importa, lo importante es disfrutar. 2. Esta es la tercera vez esta semana que te envían aquí, ¿quieres explicarte? Kuo, era una academia que contaba con una proporción de 9:1 de niñas y niños, que se había convertido de una prestigiosa escuela solo para niñas a una plataforma mixta. Como tal, los incidentes de pervertidos eran demasiado comunes para su gusto. Además, algunos de los estudiantes ni siquiera fueron sutiles con sus intenciones lujuriosas. Afortunadamente, en su mayor parte, en los 3 meses que pasó aquí como consejero local, pudo reformar a la mayoría de estos pervertidos, ayudando a algunos de ellos junto con su vida amorosa como un subproducto. Pero entre las legiones de pervertidos que llamaron a Kuo su hogar, había algunos que simplemente no podían convertirse a la luz. Algunos, que habían tomado la voluntad de perversidad del más grande de los grandes, y decidieron correr con ella hasta que la luz dejó sus ojos. Y entre el panteón de estos lujuriosos neodioses, 3 se destacaron, con mucho, como los humanos más pervertidos en caminar por el planeta Tierra, o al menos el plano humano de él. Y Naruto estaba seguro de que estos 3 podrían darle una oportunidad a Jiraiya por su dinero. Demonios, Jiraiya tomaría a estos 3 como su escuadrón genin sin un solo repique de resistencia. Y eso asustó al demonio rubio más de lo que tenía derecho. Se llamaron el trío pervertido, y era un título bien merecido. El más bajo entre ellos, Mootama, parecía tener una habilidad peculiar de línea de sangre, no muy diferente del Byakugan. Podía distinguir los 3 tamaños de una mujer simplemente mirándola. Y ese era un poder aterrador, porque no importa cuán bien cubierta esté la niña, él siempre tenía razón. Esta habilidad fue reflejada por una niña llamada Aika Kiryu, quien aparentemente se desmayó debido a la pérdida excesiva de sangre cuando vio a Naruto. Las hemorragias nasales definitivamente no eran tan mortales de donde venía. Como tal, Mootama era el explorador, un hombre que sabía lo que quería y no tenía reparos en ponerse en peligro para adquirirlo. El segundo era un chico de aspecto bastante sencillo llamado Matsuda. Su sencillez era tan efectiva como un cuchillo en la oscuridad. Podía entrar en tiendas destinadas a adultos y marcharse sin llamar la atención, anotando lo más raro del porno y corroyendo sus problemas. Estaba en silencio, su cuerpo era una máquina afinada, era mortal y era extremadamente inepto cuando se trataba de hablar con mujeres. Era el maestro de adquisiciones, y solo era bueno en una cosa, su trabajo. Y en tercer lugar estaba el hombre de la hora, el niño con el dragón, la persona que, por todos los derechos, nunca debería haber estado aquí. Issei Oudou. Era bastante divertido que el portador de uno de los Sacred Gears más fuertes que existía nunca fuera capaz de pensar más allá del atractivo del sexo más justo. Por todos los derechos, su poder lo convertiría en un imán para cualquiera o cualquier cosa hermosa y o poderosa. Sin embargo, aquí estaba, enviado al consejero de su escuela debido a que había fallado su misión de reconocimiento al vestuario del club de Kendo. Dejamos que nos atrapen. Tienes una televisión aquí y Matsuda nos consiguió algunos DVD realmente geniales para ver, sonrió Issei, adquiriendo una caja de lo que parecían estuches de DVD sin marcar de la nada. Naruto suspiró, esto también se había convertido en algo común. Su asesoramiento inicial había fallado por completo, quedando claro que eran incurables, sin importarle que sea inofensivo, pero incurable, así que ahora dejó que los niños usaran su televisor para ver porno. Si alguien entraba, actuaba como si estuviera teniendo una sesión con ellos, cambiando el canal de televisión a un programa de terapia. Fue brillante, considerando todas las cosas. Este acuerdo no solo lo ayudó a conocer mejor a Issei, sino que también tranquilizó al resto de la escuela. Además, fue un gran material para sus libros. El plan mató a 3 pájaros de un tiro, puro genio. Pareces bastante enojado hoy, Matsuda, Mootama. ¿Algo de lo que quieras hablar? Preguntó, sorprendiendo a los adolescentes. Aparentemente, estaban tratando de ocultar lo que sentían de su amigo de cabello castaño. Pero su doctorado en el campo de la psicología no era solo para mostrar. Se inquietaron un poco, mientras Issei simplemente parecía confundido. Esa fue la gota que colmó el vaso para Matsuda, quien aparentemente había tenido su arrebato durante todo el día. Issei se consiguió una novia. Gritó el chico, tomando completamente a Naruto por sorpresa. Ha estado hablando de ella todo el día. Yuma esto, Yuma aquello. Es casi como si ahora tuviera novia, se ha perdido. Naruto estaba un poco confundido. ¿Issei tuvo un final? Eso fue nuevo para él.
La única voluntad real que el chico poseía era disfrutar del sexo más justo de cualquier manera que pudiera. Para él tener motivos que iban más allá de eso era algo nuevo. Y por cierto, Issei se vio agravado por el estallido de su amigo, parecía que definitivamente no quería que Naruto estuviera al tanto. No he olvidado nuestro pacto, Matsuda. Issei declaró indignado, saltando. Yuma es simplemente un comienzo. Les dije a los dos una vez que un día, sería un rey del harén. Y esto es solo el comienzo. No quiero que mis dos cabos pierdan la esperanza. Seré un rey del harén. Y lo harás, ayúdame a hacer realidad este sueño. El fuego que ardía en sus ojos era intenso, su voz llena de acero y dorada, de pie con una pierna sobre la mesa de café y un puño cerrado en el aire, y se dio la impresión de un héroe de leyenda dirigiendo a su pueblo. A la victoria, bueno, no lo hubiera sido por la naturaleza absolutamente perversa de su discurso aparentemente heroico. Naruto estaba aturdido. Por supuesto que sabía que Issei quería un harén para él. Era uno de sus rasgos definitorios. Se necesitaron 2 visitas de miembros del club de voleibol para decirle que Issei le dijo a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar sobre el hecho de que algún día tendría un harén. Entonces, ¿por qué estaba actuando como si fuera un secreto tan grande? En primer lugar, felicidades por conseguir una novia, Issei. Y en segundo lugar, sé que quieres ser un rey del harén. Entonces, ¿por qué actuarías como si fuera un secreto? Infierno, creo que cada persona en esta escuela sabe, preguntó, poniendo nervioso a Issei. Afortunadamente, sus amigos no tenían tales inhibiciones, no tenían que ser tan cautelosos con él. Por lo tanto, Mootama retomó donde Issei lo dejó. Es porque eres nuestro enemigo natural, nuestro mayor enemigo, nuestro depredador eterno. Por segunda vez en el día, Naruto estaba completamente perdido por las palabras. Él. ¿El enemigo? ¿Issei finalmente había despertado su poder? Había visto Drai de alguna manera a través de su Enge y se había dado cuenta de que era el mismo diablo que se había deshecho tanto de él como de su rival como si fueran demonios de clase baja. No, eso no podría estar bien. Por un lado, las reservas de Issei todavía eran abismales en todos los campos, especialmente en los draconianos, que solo estaban allí debido a la presencia de Drake. Activar un Sacred Gear de clase Longinus ciertamente tendría algún efecto en sus reservas. Si no es así, ¿de qué estaban hablando los tres? Y se vio la expresión atónita en el rostro de su maestro y conmovió a Moodma en la parte posterior de su cabeza. Lo que quiere decir es que los hombres principescos y bisonen como tú son la ruina de nuestras escasas existencias. Ah, eso lo explico. No, espera, definitivamente no. Yo. ¿Un príncipe bisonen? ¿Qué estás diciendo? Soy maestra, soy demasiado vieja para que las chicas de aquí no me vean como una amiga de su padre, en el mejor de los casos. ¿Qué podrían hacer las chicas de tu edad? ¿Ves en mí? Preguntó, solo para que los tres niños palidecieran. Matsuda realmente se pellizcó la cara para asegurarse de que todavía estaba firmemente atascado en la realidad. Uzumaki-sensei, dijo, su voz mezclada con temor. Usted tiene un club de admiradores. Y por club de admiradores, me refiero a un club aprobado por la facultad, dedicado a sus admiradores y, en algunos casos, admiradores. Naruto se congeló. Al rubio Shinobi Turnet Devil le gustaba considerarse un hombre valiente. Demonios, cualquiera que se enfrentara cara a cara con lo que solo podría definirse como un dios definitivamente podría considerarse valiente o estúpido. Le gustaba pensar que era el primero. Pero había 2 cosas que definitivamente temía. Uno, fue la abolición del ramen como alimento, y el segundo, el que actualmente lo perturbaba, eran chicas fanáticas. Había visto a las fanáticas de Sasuke, había visto a las fanáticas de Neji, incluso había visto a las fanáticas de Gaara. Y nada lo aterrorizaba más que el poder ejercido por las mujeres locas y fanáticas que perseguían su objeto de adoración. Como tal, volvió a sus formas shinobi, su columna vertebral se enderezó y sus ojos se estrecharon, mientras hacía las preguntas que realmente importaban. ¿Cuándo? Matsuda tragó saliva al ver el repentino cambio profesional que se había apoderado de Naruto. Bueno, comenzó después de su presentación al comienzo del año escolar. 2 días después, el club estaba funcionando. Su pregunta respondió, Naruto siguió adelante. ¿Dónde? Esta vez, Issei habló. Justo al otro lado del pasillo, 3 habitaciones más abajo. La vieja sala del club de telepatía. Funcionaron bajo la apariencia del club de mejora del cuerpo hasta que un maestro se unió y sancionó el club. Perturbado, Naruto hizo la única pregunta que significaba más para él. ¿Cuántos?
Mootama jugueteó con sus gafas antes de responder, con una sonrisa victoriosa en su rostro. Más de 200 estudiantes y maestros. 4 de las 10 bellezas más importantes de la escuela son parte de ella, y casi todas las maestras también. Toda una selección. Naruto tragó saliva, esto fue peor de lo que había pensado. Mucho, mucho peor. ¿Y si quiero presentar una queja contra el club, a dónde voy? Issei se llevó un dedo a la barbilla con expresión pensativa. Bueno, los maestros realmente no tienen tanto poder sobre los clubes, pero el presidente del consejo estudiantil debería poder presentar cualquier queja, aunque... Issei fue cortado cuando, con una velocidad que desmentía a la humanidad, Naruto cerró la distancia entre él y la puerta. Les dio una última mirada febril. Chicos, me voy a una misión que significa mucho para mí. Continúen con su pornografía, por supuesto. Y si no regreso, pueden hacerlo en mi habitación como quieran. Los 3 jóvenes se miraron confundidos. ¿Por qué la revelación de que tenía un club de admiradores formado por posiblemente las mujeres más sexys de la escuela asustó tanto a su maestra? Demonios, cualquiera de ellos pagaría por estar en su lugar ahora mismo. Pero no sabían lo que Naruto Uzumaki sabía. Esta era una noticia grave, y tenía que ser tratada, a toda prisa. Metempsicosis. Capítulo 2. Sona Shitori, una joven que intenta asumir las responsabilidades del mundo, y como el único Shitri maduro, Naruto podía ver por qué. La única razón por la que sabía que ella era una Shitri, aparte de la clara sensación de afinidad con el agua por la que eran conocidos, se debía a sus inconfundibles ojos violetas. Ojos llevados por el señor Shitri Serafall. Pero las similitudes terminaron allí mismo. A diferencia de su hermana, había un cierto aura de intocabilidad que rodeaba al hermano menor. Casi parecía que Sona intentaba con todas sus fuerzas ser exactamente lo contrario de su hermana. Y ella estaba teniendo éxito, aunque no mucho. Si bien Serafall no era una persona muy dominante, tenía una gran cantidad de poder y un control casi perfecto para mandar a las personas por ella. Ella no tenía el carisma del muchacho Gremory, pero sí tenía una mente inteligente, y como se mencionó anteriormente, un gran poder. En el caso de Sona, fue todo lo contrario. Ella era severa, contundente y disciplinada. Sin embargo, lo que ella no tenía era poder. Y tomaría un solo estallido de intención asesina para destrozar la mirada condescendiente en su rostro. Pero él era un caso atípico en este juego político peleado por los poderes fácticos. Y sería negligente de su parte mostrar su mano antes de que fuera tan necesaria. Este era territorio del diablo, y su presencia, aunque bienvenida, arruinaría la sorpresa. No podía arruinar eso ahora, ¿verdad? ¿Cómo puedo ayudarlo, señor Uzumaki? Preguntó ella, su rostro no traicionando su sorpresa. Pero Naruto era mejor que eso. Si el minúsculo endurecimiento de sus músculos le dijo algo, era que ella no esperaba verlo aquí. Por un lado, ella lo había evitado por completo después de que la había llamado para que la asesorara. Había pasado una hora desmantelando por completo, y su informe psicológico era lo único negativo en su historial escolar, por lo demás impecable. Y eso seguramente molestaría a una perfeccionista como ella. Sabía que estaba jugando con fuego, considerando que los Shitri y los Gremory poseían conjuntamente tanto la academia como la ciudad. Pero despedirlo plantearía preguntas. Su historial era sólido, y los estudiantes lo amaban. Y tales preguntas pondrían en peligro el secreto del inframundo. Un riesgo como ese terminaría con los 2 demonios adolescentes. Tenencia en el reino de los mortales. Y estaba completamente seguro de que ninguno de los 2 quería eso. Y si eso no fuera suficiente, Rias lo adoraba positivamente. Ella era una de las estudiantes que frecuentaba su oficina, principalmente porque había descubierto la segunda mayor adicción de Naruto en el plano mortal. Colección de estatuillas. Ah, sí. Vine aquí para hablarles sobre el club de fans de One Naruto Uzumaki verdadero. Solicito la disolución del club, declaró claramente. No había razón para fastidiar sobre el tema. La Shitri levantó una ceja con interés, un hábito que debió haber adquirido de su padre. ¿Por qué motivos? Preguntó ella, y Naruto casi se detuvo. ¿Qué motivos? Había un grupo de fangirls que habían dedicado 6 horas por semana solo para estudiarlo. ¿No era eso razón suficiente? Parecía que la heredera de Shitri quería jugar, la pequeña cosa realmente pensó que tenía todas las cartas en sus manos, qué lindo. Bueno, en primer lugar, el club usa mi nombre, así que es un problema de identidad. Las demandas se han presentado por menos.
Y estoy seguro de que puedes entender por qué me preocupa, teniendo en cuenta que las operaciones del club giran en torno a los estudios tuyos verdaderamente, respondió con una burlona reverencia grandiosa. Y en segundo lugar, soy maestra, aunque sea joven, prefiero no guiar a estas mujeres, merecen algo mejor y merecen a alguien de su propio rango de edad. El Citri sacudió la cabeza, para su primer problema, puedo notificar al club que cambie su nombre. Si Kentucky Fried Chicken puede salirse con el nombre de KFC, estoy seguro de que al club le irá bien. La sonrisa en su rostro se volvió depredadora en este punto. Y para su segundo problema, todas las chicas del club están en una edad en la que pueden decidir qué o quién quieren. Esa es una elección personal, y creo que no sería ético disolver un club basado en decisión personal. Era más que aparente que el presidente se había preparado para esto. Esta era definitivamente su forma de volver a Naruto por la pequeña humillación con la que había manchado su registro perfecto. Pero, Naruto ya sabía hacia dónde se dirigía esto, y estaba preparado para ello. Disolviste el fan club de Yuuto Kiba, y podría citar textualmente las inquietudes que te planteó sobre sus propios problemas. Pero eso sería redundante. Parece que lo tienes fuera para mí, así que vamos a llegar a un acuerdo. ¿Qué haces? ¿Desear? Preguntó, recostándose en su asiento con absoluta confianza. Todo fue un acto, por supuesto. Sabía que el club de admiradores de Kiba se había disuelto debido a una apuesta que Rias hizo con Sona, sus caballeros pelearon, y Kiba llegó a la cima. Sona era buena para poner cebo, y Naruto acababa de proclamarle que lo había tomado. Pero, cuando un tiburón muerde tu cebo, es muy probable que seas el que necesita ser sacado del agua. Lo que queda de ti, eso es. ¿Qué tal si tenemos una partida de ajedrez? Inocentemente preguntó, una apuesta, si quieres. Ganas, disuelvo el club, en base a las preocupaciones que has planteado. Y si gano, me vuelves a evaluar. Su sonrisa creció mientras continuaba. Por supuesto, no tienes que aceptar el desafío, y podemos ir por caminos separados. Por supuesto, siempre puedes tratar con los maestros a cargo del club. Disculpa si digo que no veo mucho futuro en esa empresa. Ah, entonces el joven diablo quería un juego. Eso fue cruel y astuto. De repente, Naruto recordó que, a pesar de todas sus posturas, Sona seguía siendo una Citri en primer lugar. Y como su hermana, tenía una racha media de 1 milla de ancho. Usar su experiencia en el ajedrez no solo para marcar su pizarra, sino también para asegurarse de que se vengara de Naruto. Era un plan perfecto, al menos, en su cabeza. Por supuesto, ella no tenía idea de que Naruto tenía siglos, y tenía siglos de experiencia jugando el único juego con el que los demonios estaban tan obsesionados. Bueno, entonces, ¿qué tengo que perder? Podría haber jurado que vio una sonrisa victoriosa en su rostro cuando le pidió a su vicepresidenta, Shinra Tsubaki, que recuperara su juego de ajedrez. Poco sabía ella, en el transcurso de las siguientes horas, que la sonrisa terminaría siendo reemplazada por algo mucho menos sabroso. Esto es absurdo. Naruto tenía que estar de acuerdo, el rey de Sona estaba acosado por un lado por la torre de Naruto, y su obispo levantó el flanco. Era la clásica maniobra de boxing, y la parte sorprendente fue que había funcionado en Sona, quien fue ampliamente proclamado como uno de los mejores jugadores de ajedrez del inframundo. Pero Naruto había jugado ajedrez con Akuja, y el joven Citri no podía sostener una vela contra el Satanás de pelo verde. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que les llevó 221 movimientos llegar a este punto. A diferencia de Akuja, Sona estaba mucho más compuesta. Realmente no importaba, porque su impaciencia la destruía lentamente. Y en el transcurso de 14 largas y extenuantes horas de competencia, permitió que Naruto estableciera una de las trampas más simples en el ajedrez, y se dejó caer por ello. Como le dijo una vez a Akuja, si no puedes jugar el juego, juega con el jugador. Bueno, creo que el resultado es bastante concluyente. Ahora, si me disculpa, tengo que dormir unas horas antes de irme a trabajar. Estoy bastante seguro de que el director no me dará un día. Fuera solo porque pasé la noche jugando juegos. Sus palabras ni siquiera llegaron a la estupefacta joven. Esto fue un error, tenía que serlo. Había perdido en ajedrez con un humano. Ni siquiera un jugador profesional, sino un simple psicólogo. ¿Cómo le explicaría esto a su nobleza? ¿Qué cara le mostraría a Rias? Esto fue absurdo. La gente P no puede saber sobre esto. Naruto se detuvo por la repentina sensación helada que emanaba de Sona. No estaría tan sorprendido si no hubiera visto la misma reacción de otra persona, hace mucho tiempo, cuando la molestaría durante el entrenamiento.
Claro, Sona no era tan poderosa como la otra, es decir, su propia hermana. Pero estaba seguro de que no sería capaz de manejarla y mantener sus sospechas alejadas de él. Entonces, hizo lo que nunca había hecho por su hermana. Él comenzó a intercambiar. Claro, después de un partido tanto tiempo, creo que el resultado apenas puede considerarse concluyente. Ambos estamos cansados, respondió perezosamente. Aunque, me obligó a repensar algunos puntos en su informe de psicología. Creo que debería volver cuando esté libre. Me gustaría reevaluar su informe. El efecto fue inmediato. Naruto no solo estaba de acuerdo con ignorar por completo el resultado francamente humillante de su desafío, sino que también le ofreció asumir su parte del trato. Siempre que programe su visita, el club de admiradores estará disuelto. Ah, por supuesto. Su oponente había concedido tan gentilmente. Solo sería apropiado para ella mantener su parte del trato. Ella era un demonio de clase alta, y los demonios siempre fueron amables, incluso en la derrota. Ella asintió con la cabeza con una sonrisa genuina. Tal vez, la profesora rubia no era tan mala como ella lo había imaginado. Naruto lentamente se dirigió a su oficina. Cuando salió del campus principal, los glifos protectores que cubrían el edificio finalmente dejaron de obstaculizar sus sentidos. Y se tensó al instante. Porque en su oficina, sintió la firma reveladora de un demonio. Uno que olía a partes iguales, un dragón y un gremori. Corrió a su oficina y abrió la puerta, esperando que se equivocara, que se tratara simplemente de uno de los muchos sirvientes de Sir Zetch, enviado a ver al profesor más nuevo de la escuela. Pero la vista del cabello castaño y una cara terriblemente confundida solo sirvieron para demostrar que lo peor de sus miedos era cierto. Issei había sido reencarnado. Y tal como él esperaría de Sir Zetch, su hermana ni siquiera tuvo la cortesía común de quedarse y explicar. Echó un último vistazo a la cara confusa y temerosa del niño, antes de afirmar el control. Atrás quedó el amable y humilde consejero escolar, y en su lugar había un gobernante detrás del cual se reunieron los hombres. Cuéntamelo todo, desde el principio. No omitas ningún detalle. Estuvo mal. Había, presumiblemente, un grupo de caídos de bajo nivel en la ciudad. Habían podido infiltrarse en Kuo, un semillero de actividad demoníaca en el plano humano, y habían podido matar con éxito al poseedor de uno de los engranajes sagrados más fuertes que existen y luego escapar. Ni siquiera podía eliminarlos de la ecuación. Eso significaría revelarse a sí mismo. Su posición no era solo mala, fue francamente terrible. Y ni siquiera era el peor de los casos. Issei había tenido la suerte de contratar a Rias justo antes de que falleciera. Pudo ahuyentar al ángel caído, que se había hecho pasar por la novia de Issei. Realizó algunos controles en la base de datos de estudiantes de la escuela, y nadie llamado Amano Yuma estaba registrado como estudiante. Rias debe haber estado explorando al niño, porque apenas dudó antes de reencarnarlo. Normalmente, un demonio simplemente lo habría dejado morir, a menos, por supuesto, que supieran que él es el portador de un Sacred Gear de clase Longinus. Rias era extremadamente generoso o extremadamente astuto. Y teniendo en cuenta el hecho de que ella era un gremori, Naruto se inclinó a decir que ambos eran en igual medida. Déjalo morir, para que no pueda elegir si quiere ser un demonio. Pero asegúrate de revivirlo, sin importar cuántas piezas pueda costar. Demonios, estaba bastante seguro de que ni siquiera Rias podía decir qué Sacred Gear tenía. Claro, era de naturaleza draconiana. Pero entonces podría ser cualquiera de los cientos de Gears basados en dragón que existieron. Después de todo, incluso el Duice Critical era técnicamente un engranaje sagrado draconiano, producido en masa a partir de gotas de sangre de Drake. Y eso es lo que sucedió. Ahora, no puedo encontrar a Yuma, y nadie más parece recordarla. Windows sin Europe barato. $5.76 desde $5.76 /mes. Muchos lugares. Cualquier sistema operativo e ISO. Tráfico ilimitado, soporte rápido 24/7. Desde $5.76 /mes. Muchos lugares. Cualquier sistema operativo e ISO. Tráfico ilimitado 24/7. fastsupport.profitserver.ru. Tráfico ilimitado, backup semanal, tiempo de actividad 99,9%, plan flexible, descuentos y más, cualquier tipo de soporte 18. Por supuesto, tenía mucho sentido que el chico estuviera confundido. Para alguien que sostenía un Longinus, ignoraba lamentablemente el mundo que lo rodeaba, tanto lo oculto como lo normal.
De lo contrario, la inmunidad que su inquilino draconiano le proporcionó contra la magia de menor grado habría asegurado que el hechizo mental de Yuma nunca lo tocara. Sin embargo, en el momento en que descubrió que había una chica atractiva interesada en él, arrojó precaución al viento y simplemente fue a por ello. Por supuesto, él era Issei, un adolescente simple y amable, aunque un poco, leído extremadamente, pervertido, por lo que se esperaba. Eso es porque ella nunca fue una estudiante aquí. Acabo de revisar los registros escolares, respondió Naruto, girando su computadora portátil para que Issei pudiera ver. En cuanto a todo lo que me dijiste, creo que tengo una idea general sobre lo que pasó anoche. Él respondió. Issei se animó un poco, esperando finalmente obtener algunas respuestas. Tú moriste. El adolescente se detuvo, su respiración, movimiento, incluso la expresión de su rostro se quedó en blanco. Por supuesto, ignorando por completo las explicaciones más simples, fue directamente por la más descabellada. Espera, entonces estás diciendo que soy un fantasma. Pero no puedo atravesar las paredes, mira. Antes de que el rubio pudiera siquiera decirle una sola palabra, Issei se levantó de su asiento y cayó de cabeza contra la pared. Para su crédito, se levantó apenas un segundo después de que su cráneo impactara el sólido suelo de mármol. ¿Ves? Completamente físico. Promocionó, señalándose a sí mismo por el énfasis. Naruto suspiró. Hola Issei, imagina tener alas. Está bien, déjame entrar en mi pose de pensamiento. Issei habló antes de cerrar los ojos. Un segundo después, dos alas negras muy pronunciadas entraron en existencia gradualmente, su ligero peso adicional dejó a Issei fuera de su pose contemplativa, aunque estúpida. Su confusión creció cuando su mente comprendió el poco conocimiento del ocultismo que tenía. ¿Alas de murciélago? Solo había una conexión que podía hacer. Por favor, dime que no soy un monstruo o un demonio. Suplicó vacilante, temiendo la respuesta de Naruto. Naruto sacudió la cabeza. No, no eres un demonio. Mientras decía esto, una ola de alivio pasó sobre el chico de cabello castaño. Eres un demonio. Si fueras un demonio o un monstruo, tendría que matarte. La expresión de Issei no tenía precio. La sangre salió de su cara, dejándola tan incolora como una lámina de acetato. Cerró los ojos con Naruto, esperando en silencio, no, suplicando que todo esto fuera solo una broma. Pero la cara del rubio no traicionó nada. Esto fue serio. Había muerto y ahora estaba encerrado en una habitación con alguien que sabía más sobre su situación que él mismo. Y que alguien acababa de dejar un comentario sobre matarlo casi sin pensarlo dos veces. Si eso no era aterrador, no sabía qué más calificaba para esa etiqueta. ¿Pero cómo? Hizo la pregunta del $1.000.000. Naruto lo miró por un segundo, sorprendido de que el chico aún no hubiera juntado 2 y 2. Recordaba haber visto a Rías cuando murió. Recordó haber sido atravesado por una ligera lanza de alguien cuyas alas eran muy diferentes a las que tenía. Y sin embargo se preguntó cómo estaba en su estado actual. Naruto podría entender si simplemente pensaba que ver a Rías era una alucinación, pero aún así, tuvo que reprimir un suspiro mientras se lanzaba a explicar. Por lo que puedo decir de tu recuento, fuiste reencarnado por un demonio. Y por demonio, me refiero a Rías Gremory, respondió. Issei lo tomó bastante bien, y con eso se refería a palidecer ligeramente, al parecer, finalmente hizo la conexión entre la presencia de Rías y que él fuera un demonio. Creo que deberías consultarla sobre, bueno, todo, de verdad. Si quieres respuestas, es tu mejor opción, razonó, obteniendo un asentimiento servil de Issei. Cuando se levantó para irse, Naruto se dio cuenta de que aún no había violado el tema más importante. Ah, por cierto. No le digas a Rías, ni a nadie, sobre esta conversación que acabamos de tener. Issei le devolvió una mirada confusa. Cuando hablamos de lo oculto, las cosas tienden a complicarse mucho muy rápido. La gente se involucra en las cosas más pequeñas, y definitivamente no quiero involucrarme, en lo que respecta a Rías. Issei se detuvo por un segundo antes de asentir una vez en confirmación y salir, cerrando la puerta detrás de él. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Naruto rápidamente creó un clon y se lo dijo a su oficina. Los caídos estaban invadiendo el territorio del diablo, y él necesitaba saber por qué. Y no había mejor manera de obtener respuestas que obtenerlas directamente de la fuente. Barakiel. Lo he tenido contigo cubriendo a Azazel. Ahora, ¿me vas a entregar ese montón de basura, o tengo que pelear contigo por eso? Barakiel miró a su amigo con miedo, Shemazai estaba enojado.
Para los caídos que alguna vez tuvieron el puesto angelical de El Observador, Shemazai prefirió un enfoque mucho más práctico de lo que muchos esperarían de un ex arcángel cuyo trabajo era observar y no involucrarse con los eventos. Pero apenas podía ser culpado. Su intrépido líder, Azazel, estaba haciendo un trabajo de mierda para mantenerse al día con sus 2 títulos. Tal fuerza no está justificada, Shem, se quejó Azazel. Esos objetos son de mi mayor curiosidad. Porque, ayer mismo conseguí que uno de esos dispositivos humanos funcionara. Él exclamó. Mientras sostenía una tostadora bastante cursi en sus manos, un azul claro con un corazón rosado brillante a un lado. Realmente brinda por una cara sonriente en el pan que le sacas. ¿No es ingenioso? Shemazai respondió enviando un rayo de luz a través de la tostadora. La pequeña explosión obligó a Azazel a gritar. Si estas cosas son más importantes para ti que los asuntos de nuestra facción. Me pregunto si eres la persona adecuada para el trabajo, respondió. El acero en su tono hizo que sus 2 compañeros se estremecieran. Si así es como planeas pasar el resto de tus días, entonces simplemente debes jubilarte. Azazel suspiró, estaba a punto de lanzar una explicación de cómo cada parte de la investigación que condujo a la replicación de Sacred Gear fue un tiempo bien invertido, pero fue detenido por el olor a ozono que de repente entró en la habitación. La pila de basura, no, reliquias, que había detrás de Barakiel comenzó a brillar con una luz dorada, antes de que se le agregara una masa repentina, haciendo que se estrellara contra el pobre ángel caído. Y del montón salió un hombre que parecía bastante fuera de lugar en la habitación actual. Principalmente por lo ordinario que se sentía. No había una sola pizca de poder detectable alrededor de la rubia. Y para la mayoría, parecería ser un simple humano, nada especial, solo un humano que de alguna manera había logrado transportarse mágicamente a una habitación que actualmente estaba habitada por los 3 miembros más fuertes de los Grigori. Rara, pero debido a las excéntricas experimentaciones de Azazel, no completamente desconocidas. Pero entonces, la piel del hombre se onduló, y como una cortina, su apariencia se desvaneció y fue reemplazada por algo mucho más reconocible. Azazel tenía que decir que el tiempo era amable con su viejo enemigo convertido en amigo. Su cabello rubio estaba desaliñado y le llegaba a los hombros. La rubia era más alta que cualquiera en la habitación, y eso decía algo. Si no fuera por las 3 marcas de bigotes en su rostro, y esos ojos inequívocamente azules, Azazel nunca hubiera podido reconocer al diablo, no, demonio que casi lo había matado una docena de veces, solo para dejarlo oír al final todos. Lo que sus 2 seguidores reconocieron, en cambio, fue la cantidad opresiva de poder que el rubio estaba exudando. Eso lo había sentido antes, cualquiera que hubiera participado en el siglo final de la guerra lo haría. Fue uno de los 3 sentimientos distintos que representaban la fatalidad en el campo de batalla. Y sabían cuál era este. Entonces, ¿vives, Naruto Abaddon?, declaró Azazel. Cualquier pretensión de juego se eliminó instantáneamente de su tono. Detrás de él, sus 2 amigos se tensaron. No les gustaban sus probabilidades en esta batalla. Claro, alguna vez fueron arcángeles, pero Naruto Abaddon era un miembro central del equipo Phoenix, un equipo cuya llegada marcó un final sangriento a cualquier conflicto del que eligieron ser parte. Huir a la vista fue la orden general dada a todos los caídos cuando se enfrentaron a ellos. Y de los 3, él fue posiblemente el que presentó el desafío más difícil. Uno podría lidiar con la curación de los Phoenix, pero la gran versatilidad que Naruto había demostrado en la guerra era algo con lo que no había contramedida. Sobrevivió al contacto. Soy un hombre difícil de matar, respondió, antes de mirar a sus adversarios. Parece que estás preparado para mi eventual aparición, sin embargo. Parece que has sido advertido. Naruto miró a los 2 asesores de Azazel, ambos habían encendido sus alas, 20 juntos, todavía no era una gran amenaza para él. El líder del Grigori mismo parecía sereno, aunque un poco intrigado. Para, Shem, cálmate. Estoy bastante seguro de que no eligió venir aquí para terminar con mi querido viejo. Consiguió que sus seguidores bajaran sus armas, lo cual hicieron, aunque vacilantes. Parece que no has venido aquí para pelear. Entonces, dime, ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó, ignorando por completo la noción de que la persona que estaba frente a él era posiblemente el demonio más peligroso que existe. Naruto se permitió una ligera risa. Perceptivo como siempre. Ahora, vamos al elefante en la habitación. ¿Qué sabes de Quo?, preguntó, notando la confusión en el rostro de Azazel. Bueno, comenzó. Quo es una ciudad humana bajo el gobierno conjunto de las familias Citri y Gremori. Es un semillero del diablo activo.
Mis caídos están bajo el mando de no pisar allí sin órdenes expresas de mí mismo. Naruto asintió, sin hacer nada para aliviar la confusión de su cantera. Pero ya lo sabías, entonces, ¿por qué preguntarme? Naruto sacudió la cabeza. Actualmente me instalé en Kuo, y ayer, sentí la presencia de algunos caídos en las afueras de la ciudad. Pensé que estaban en una misión diplomática, considerando la seguridad que Kuo ofrece a Devil King. Pero anoche, uno de estos caídos asesinaron a un usuario de Sacred Gear. Si no fuera por la práctica intervención de la casa Gremory, el Longinus, Boosted Gear, habría quedado inactivo por otra generación. Azazel se detuvo en seco. Ahora, pareces un tipo inteligente para mí, así que, creo que hay alguna otra razón por la cual los caídos están tan decididos a comenzar una nueva guerra. Ahora, ¿te importaría ponerme al tanto de lo que está pasando en tus filas? Porque francamente, esto pone en peligro el secreto que he trabajado tan duro para forjar. Azazel hizo una mueca, había más de lo que Naruto podía saber, pero el rubio, a pesar de su limitada interacción con el ocultismo en los últimos siglos, todavía había sido capaz de reconstruir que había una mayor fuerza detrás de este accidente. Bueno, ya ves, desde que terminó la guerra, ha habido una pequeña división entre nosotros caídos, cubrió Barakiel para su líder. Algunos de los Grigori dejaron sus puestos y se llevaron con ellos a varias de nuestras legiones, ya sea por la fuerza o por lazos antiguos de cuando todavía formaban parte de la hostia celestial. Intrigado, Naruto se volvió para mirar a Azazel, incluso el Azazel de lengua plateada no pudo mantener su facción bajo su pulgar. Interesante, pero esperado. Especialmente de una facción que fue creada a través de la traición. Si los tres caídos tomaron sus palabras como un insulto, no lo demostraron. Su moderación era encomiable, ya fuera en el campo de batalla o fuera. Entonces, amablemente dígame el nombre del responsable, y trataré de asegurarme de enviarle lo que quede de él en una linda canasta de fiesta. Azazel se puso rígido ante el tono malicioso que se deslizó en las palabras de Naruto. Me temo que no puedo dejar que lo mates. Él es un caído, y nosotros mismos trataremos con él. Por lo que hizo, pasará una eternidad en Coquitus. Si nos ayudas a entregarle este juicio, lo haremos. Decirte su identidad, exigió Azazel. No quedan muchos de nosotros, y cualquiera que sea el pequeño poder que tenemos, no estamos dispuestos a desperdiciarlo. Incluso si está enojado, incluso si es traidor, sigue siendo uno de nosotros. Y no puedo, en el bien fe, deja que lo mates. Naruto sostuvo su mirada, la determinación en sus ojos brillando. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Azazel había hecho un trabajo admirable al mantener a los caídos en línea, especialmente dada su propia naturaleza. Un líder de una raza engañosa, pero alguien que defendió a su especie, a pesar de su naturaleza traidora. Un espíritu así era encomiable. Por lo tanto, accedió. Mientras no actúen fuera de línea otra vez, prometo que me abstendré de matarlos, propuso Naruto, y Azazel lo tomó. Su nombre es Cocabiel. Un caído de 10 alas. Él y su legión abandonaron nuestro redil hace unos meses. Lo último que supe de él fue que estaba en Europa Occidental, respondió Azazel, una mirada preocupada reemplazó la impaciencia de su rostro. Los que están en Kuo, por otro lado, son de mi facción. Sin embargo, Cocabiel parece haberlos hechizado. Hay 4 de ellos, cada uno con un conjunto de alas. Sorprendido, Naruto levantó una ceja. 4 caídos de clase baja. ¿Para atacar a una ciudad como Kuo? Juntos, tal vez podrían desafiar a un demonio de clase media, pero los 2 herederos del clan en Kuo son de clase alta. Tanto por nacimiento como por habilidad. Serían diezmados antes podrían incluso materializar una sola lanza de luz. Azazel asintió con la cabeza. A pesar de que tenían una educación más bien protegida, las herederas Citri y Gremory no eran una broma, y eso estaba descartando por completo sus diversas y poderosas parejas. Están fuera de su profundidad aquí. Y las estipulaciones políticas los colocan fuera de mi alcance. Morirán allí. Por lo tanto, si puedo, me gustaría pedirle un favor. Naruto se rió. ¿Un favor? ¿Para ti? ¿El hombre que cortó a innumerables miembros de mi raza sin piedad? ¿Por el hombre que hizo que los ángeles cayeran como lluvia? Azazel no mordió el anzuelo. En cambio, levantó 2 dedos. Podría darte 2. Por un lado, tengo información que te concierne expresamente. Y segundo, mantendremos todo tu conocimiento en secreto. Demonios, incluso agregaremos información sobre el inframundo, que pareces muy grave. Carencia. Naruto lo pensó por un momento.
Azazel fue uno de los miembros más informados del mundo iluminado por la luna. Siempre había sido un hombre que valoraba la información sobre el poder, lo que incluso se mostró durante la guerra. Cortaría las líneas de suministro y derribaría guarniciones más grandes de demonios y ángeles. No era un maestro táctico solo por su posición celestial. El hombre era realmente lo más parecido a un verdadero maestro de espías entre las ligas del ocultismo. Y Naruto definitivamente podría arreglárselas con más conocimiento del mundo, a pesar de que tenía sus propios sensores. Kage Bunshin fueron útiles así. Pero debido a su sangre del diablo, ya no podía infiltrarse en el inframundo. Los glifos de registro en la frontera del inframundo no podían ser engañados por las focas, lo había aprendido por las malas. Está bien, voy a morder, ¿qué tengo que hacer? Preguntó. La sonrisa de alivio que apareció en el rostro de Azazel le dijo que podría haber negociado por más, pero eso no era importante. No era como si Azazel pudiera proporcionarle cualquier otra cosa que realmente quisiera de todos modos. Los 4 ángeles caídos en Kuo no son malvados, simplemente están equivocados. Si es posible, me gustaría que los recuperaras. Él suspiró. En cuanto a la primera parte de nuestro trato. El cielo ha perdido a otro de sus arcángeles. Naruto miró a Azazel con una expresión pensativa. Claro, ese era un evento raro en sí mismo, pero no entendía por qué le preocupaba. Y fue entonces cuando Azazel dejó caer el martillo metafórico. Fue Raziel. Oh, mierda. Raziel, el guardián de los misterios, uno de los arcángeles más fuertes, y el autodenominado rival de Naruto. El número de arcángeles que superó a Raziel en poder podría contarse con una mano. El hecho de que ella había caído era bastante grave, especialmente dado el hecho de que había ganado una obsesión poco saludable con Naruto al final de la guerra. Por favor, no me digas que me está buscando, suplicó Naruto, agarrando pajitas. Demasiado consternado, Azazel sacudió la cabeza. Raziel es la guardiana de los misterios, es la arcángel cuya tarea es la más desalentadora y variada de todas. Y según ella, eres un misterio mayor que incluso el origen de Triexa. Como tal, se siente atraída por tu ubicación. Sería seguro decir que en un par de días, ella te encontrará. Al menos tienes algo de tiempo para prepararte y posiblemente para calmarla. Naruto sacudió la cabeza. Me has dado mucho en qué pensar. Creo que me enviarás un dossier sobre los desarrollos recientes en el inframundo una vez que cumpla con tus requisitos. Azazel asintió con la cabeza. Naruto permitió que una pequeña sonrisa adornara su rostro, lo que desconcertó demasiado a sus 3 compañeros para sus gustos personales. En cuanto a mi secreto, espero sinceramente que lo guardes. Porque a lo largo de los siglos, he llegado a estar bastante cerca de Dragon King. Como tal, conozco tu Sacred Gear artificial. Si pierdes mi secreto, puedo desaparecer nuevamente. Usted, por otro lado, tendrá que responder tanto a Sir Zetch como a Michael al respecto. Creo que serán más curiosos acerca de cómo logró replicar un poder que se remonta a Dios mismo. Naruto se tomó un segundo para saborear la expresión de horror abyecto en los rostros de los ángeles caídos. Diría que fue un placer hacer negocios con usted, pero mantendré mi juicio sobre eso hasta que cumpla con su parte del trato. Y por su bien, espero que lo haga. Antes de que Azazel pudiera darle una respuesta, Naruto desapareció en una lluvia de chispas doradas. Dejando a los 3 ángeles caídos con un pensamiento singular en sus mentes. ¿Cómo llegó él aquí? Sin que ellos lo supieran, un pequeño sello se perdió de vista, escondido detrás del cuello alto de Azazel. Un pequeño regalo de Naruto que había estado allí desde que se enfrentaron en la guerra. Más vale prevenir que curar, después de todo. Una semana. Una semana de vigilancia constante de Shadow Clone fue suficiente para notificar a Naruto que los 4 caídos en Kuo no solo eran inteligentes, sino que optaron por extenderse y esconderse entre los humanos, negándole la oportunidad de sacarlos sigilosamente. Juntos, generalmente se reunían en una iglesia en las afueras de la ciudad. Pero no podía arriesgarse a ir allí, porque ahí es donde ella había hecho su hogar. Raziel, el arcángel de los misterios. En general, estaba emparejada con Raphael y Cadfiel durante la guerra, y cada vez que se desplegaban, también lo eran los miembros del equipo de Naruto. Originalmente, Naruto creía que Raziel era un hombre, considerando su túnica, el atuendo completamente cubierto de un mago. Fue solo después de enfrentamientos repetidos y un mal funcionamiento no intencionado del vestuario que el equipo de Naruto se enteró de que Raziel era una mujer. Como el arcángel de los misterios, tenía sentido. Mantener los misterios del mundo era su deber divino, y ese deber era lo que la había llevado a Kuo.
Aunque Naruto era bastante hábil para esconderse, era bastante escéptico sobre sus posibilidades de escapar del escrutinio de Raziel, no quería arriesgarse y tenía la paciencia necesaria para asegurarse de que no era necesario. Una vez que Raziel decidiera que Quo era simplemente una falsa alarma, o que los 4 ángeles caídos decidieran hacer un movimiento, él haría el suyo. Hasta entonces, todo se trataba de planificación, y él estaba bien con eso. Pero lo que realmente lo confundió fue Cocabiel y su final. Había enviado a 4 caídos de 2 alas para enfrentarse a un bastión de Devil King, uno custodiado por 2 de las familias más fuertes del inframundo, atendido por los herederos de dichas familias. No eran una mala dirección, podía decir, y obviamente eran hábiles y astutos, como solían ser los caídos. Habían demostrado su ingenio en la forma en que habían sacado a Issei, pero los demonios de Quo no estaban muy lejos en sus propias formas astutas. Rias había estado allí, lo sabía, y había actuado. Demonios, ella incluso se lo había quitado. No tenía sentido culparla, teniendo en cuenta que los caídos tenían los medios y el poder para disfrazarse con éxito para parecerse a los humanos, teniendo en cuenta el hecho de que el pecado atravesó a ambas especies, y ambas fueron una vez creaciones santas y justas del Todopoderoso. El pecado de los humanos fue desobedecer la voluntad de Dios, de consumir el fruto prohibido. El pecado de los caídos estaba traicionando su propósito. Honestamente, la diferencia entre las dos razas era simplemente una de las circunstancias. De vuelta al punto, Cocabiel. Naruto se había encontrado con Cocabiel y su legión en los campos de batalla 2 veces, y cada vez, las valientes e inteligentes legiones bajo el liderazgo de Cocabiel los habían retenido lo suficiente como para permitir que su facción se retirara. Era un buen líder, un hombre que conocía la guerra como el dorso de su mano. Y con un título como Cocabiel de la legión, eso era de esperarse. Tenía 10 alas, pero si la rapidez mental y la perspicacia militarista fueran algo por lo que pasar, Naruto lo consideraría de 12 alas. Por lo tanto, su movimiento sorprendió a Naruto. Era demasiado obvio para ser una mala dirección, y demasiado estúpido para tener éxito. La única razón por la que Naruto podía adivinar era que Cocabiel simplemente quería deshacerse de estos pocos caídos. Considerando que estaban operando bajo la ilusión de que sus órdenes venían directamente de Azazel, definitivamente suscitaría preocupaciones entre las otras 2 facciones. Azazel no vendería a Cocabiel, considerando que quería tratar personalmente con su antiguo subalterno. Y las otras facciones tomarían eso como un desafío. En general, el único propósito al que sirvió fue eliminar a Cocabiel de la visión pública. Eso solo podía significar que su plan se basaba en el sigilo. Como shinobi, podría sacar fácilmente esta conclusión. Pero los hombres y mujeres de lo oculto estaban orgullosos, eran el tipo de personas que creían en el poder por encima de la delicadeza. Parte de la razón por la que tuvo tanto éxito en la guerra fue porque generalmente podía usar su arrogancia contra ellos. Pero Cocabiel no era así. Nunca había sido así. Y en ese sentido, tenía el respeto de Naruto. Pero el respeto no borró las dudas. En cambio, simplemente sirvió para llevarlos a la vanguardia. Cocabiel no desafiaría abiertamente a Azazel a menos que su plan ya estuviera cerca. Y teniendo en cuenta que su legión también se había ido con él, su plan sería mucho más grande de lo que Azazel podía imaginar. Por eso no le gustaba luchar contra los caídos, o para el caso, los humanos. Eran oponentes astutos y tenían la inteligencia para respaldar su poder. Y esa era la razón por la que los caídos, a pesar de que la facción poseía solo un ángel de 12 alas, era una de las mayores amenazas de la Gran Guerra. Si el empujón llegara a empujar, actuaría. Pero en caso de que las cosas salieran según lo planeado, no tendría que hacerlo. El emperador dragón rojo se había despertado, y siempre podía ser el apoderado de Naruto. Y si eso no funcionaba, siempre podía trabajar a través de un camino. El Rinnegan fue útil así. Mientras archivaba su documentación para el día, planeando llegar temprano a casa y posiblemente cocinarse un poco de ramen, fue sorprendido por un golpe en su puerta. Sintiendo la presencia dracónica de su protegido, se sentó. La puerta se abrió e Issei casi corrió y chocó contra su silla. Aparentemente, había estado corriendo por un tiempo ahora, si la transpiración en su rostro era algo por lo que pasar. Pero lo que realmente detuvo a Naruto fueron las emociones que provenían de él, y más aún, el hecho de que apenas necesitaba leerlas para comprender lo que había sucedido. Debido a que la expresión de Issei era algo que recordaba demasiado bien. Recordaba haberlo visto en su propia cara, hace mucho tiempo, antes de verse envuelto en las acciones de Devil King. Alguien que él cuidaba estaba en peligro. Necesito tu ayuda.
Issei exclamó entre respiraciones laboriosas. Naruto asintió antes de doblar las manos debajo de la barbilla. Y con una cara perfectamente neutral, habló. Cuéntamelo todo, desde el principio. Fue tal como lo esperaba. Los caídos eran descarados, pero habían hecho su movimiento. Habían secuestrado a un poseedor de Sacred Heart justo debajo de la nariz de Gremory, en territorio de Gremory no menos. Y si se creía en el relato de Issei y de sus poderes, la niña tenía un Sacred Heart curativo, uno de los tipos más raros y más preciados. De alguna manera, la rareza de curar Sacred Hearts incluso superó a la de Longinus. Y tenía una idea de lo que planeaban hacer con él. Había visto las viejas máquinas de Azazel en acción. Visto el horrible proceso que precedió a la eliminación de un Sacred Heart. Pero esto era territorio Gremory. Entonces, ¿por qué Issei le pedía ayuda? Entiendo tus preocupaciones, pero ¿por qué vendrías a hablar sobre esto y no irías a Rías? Preguntó. Aunque él sabía la respuesta. La chica se convertiría en un increíble miembro de la nobleza, sin duda. Pero como doncella santa, ¿aceptaría incluso la propuesta de Rías? En este caso, ¿no fue mejor eliminar por completo la elección de la ecuación? Fue ingenioso, claro, pero igualmente inhumano. No era algo que Naruto pudiera soportar. Issei sacudió la cabeza. Me dijo que no me metiera con los ángeles, incluso si estaban caídos. No conoce a Asia, y tiene demasiado miedo de arriesgarme. Su cabeza cayó y su cuerpo comenzó a temblar. Está dispuesta a sacrificar a Asia solo para que yo pueda estar a salvo. El temblor aumentó, y también su voz. Pero le prometí que sería mi amiga. Prometí mantenerla a salvo. ¿Qué tipo de persona sería si ni siquiera pudiera mantener a salvo a las personas que me importan? Naruto sonrió, el parecido era asombroso. A diferencia de él, a quien Aku le tenía que enseñar el significado de la verdadera fuerza, Issei ya lo entendía. Sus interacciones con el demonio de cabello castaño solo estaban demostrando que era un digno sucesor de su legado. Por supuesto, tuvo que probar más al niño. Necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar el niño para asegurarse de que sus seres queridos estén a salvo. Recuerda, te dije que no quiero estar enredado en las maquinaciones de Devil King. Entonces, ¿por qué explicas por qué crees que estaré dispuesto a cargar contigo en el territorio de los ángeles caídos? Preguntó, haciendo que Issei se tensara aún más. La resolución que apareció en los ojos del joven fue admirable. Irás conmigo, así que no tendrás que rebelarte. Rías no sabe que planeo ir en contra de sus órdenes. Respondió, su voz no titubeó ni una vez y su voluntad ni siquiera se inclinó ni remotamente hacia Naruto, pero la pregunta inaudita aún pesaba entre ellos. Y si te niegas, le diré a Rías que sabes sobre lo oculto. Al instante, Issei fue derribado por una ola de intención asesina que lo envió al piso cuando sintió que su corazón latía dolorosamente en su pecho. Luchó por ponerse de pie, pero su cuerpo simplemente no le obedeció. Apenas podía levantar la cabeza para mirar al hombre al que había acudido en busca de ayuda, y lo único que encontró fue una cara que nunca podría pertenecer al amable consejero estudiantil que había conocido en los últimos meses. Muerto, esa era la mejor manera de describirlo. No había pretensión de familiaridad en el rostro de Naruto, ni indicio de piedad. Estaba en blanco, y el sentimiento que recibió de él no prometía nada más que la muerte, una muerte agonizante y prolongada sin vacilación, sin alegría ni pena causada por el acto. Él tragó saliva. No podía dejar que esto lo detuviera. Tenía que salvar a Asia. Bajo extrema presión, algo dentro del niño hizo clic. Su Sacred Heart, que, hasta este punto, Rías pensó que era 2 veces crítico, se manifestó en su brazo. Y cuando lo miró, comenzó a cambiar. Las crestas afiladas y draconianas comenzaron a expandirse hacia afuera, y la gema verde en el medio se expandió y pulsó con energías de otro mundo. El guantelete creció hasta sus dedos, dándole garras rojas y draconianas. Esto no fue lo que Rías dijo que haría. De repente, sintió que se llenaba de poder, y finalmente, a través del esfuerzo, pudo ponerse de pie. Temblando con la fuerza necesaria para completar la tarea hercúlea, miró a Naruto directamente a los ojos. Me matas, y el Gremory nunca te dejará solo. Los ojos de Naruto se abrieron de sorpresa cuando su intento de matar cayó. Nunca, ni siquiera en sus sueños más salvajes, había pensado que Issei algún día se le acercaría y usaría una lógica sólida para convencerlo de cooperar. Tuvo que contener la risa. A diferencia de él cuando era niño, y desafiando todas las etiquetas que la sociedad le había dado, Issei había ideado un plan sólido para usarlo para promover sus propios planes. Ingenioso. De verdad. Naruto sonrió. Pasas.
recibirás mi ayuda. Entonces, ¿qué necesitas que haga? Issei parpadeó confundido. Hace apenas un segundo, Naruto lo sostenía contra el suelo usando nada más que su sensación de peligro. Y ahora, estaba recostado en su silla, completamente relajado, diciéndole qué había pasado. Quería preguntar sobre eso. Pero el tiempo se estaba acabando. No podía dejar que las bromas ociosas se interpusieran en el camino de la seguridad de Asia. Están escondidos en una iglesia en las afueras de la ciudad. Tú manejas a los pequeños alevines, y yo iré a buscar a Asia de regreso. No había duda en la voz de Issei, era una simple declaración de hechos, un rechazo de la posibilidad de que no pudiera salvar a Asia. Naruto sonrió antes de dibujar un rápido sello de mano. Antes de que Issei pudiera decir algo, tanto él como el rubio Uzumaki desaparecieron en una lluvia de chispas doradas. Cuando los ojos de Issei finalmente se recuperaron del extraño espectáculo de luces. Todo lo que pudo hacer fue mirar boquiabierto. -3. 13. -3. 13 Osters.ru 110 VPS. Frente a él estaba la iglesia de la que le había hablado a Naruto. Si la sonrisa que todo lo sabe en el rostro de Naruto era algo por lo que pasar, ya había explorado el lugar. La otra cosa que Issei notó fue la repentina sensación de peligro, gran peligro, que emanaba de la iglesia. Este no era el peligro que había sentido cuando se enfrentó a Rayanare, o incluso a Donaseek. Esto fue mayor, magnitudes mayores. Y estaba seguro de que no era capaz de lidiar con eso. Tragó saliva y miró a la rubia, que ahora estaba tarareando una melodía mientras llevaba una sonrisa de mierda en su rostro. ¿Todavía quieres que me ocupe de los pequeños alevines, Issei? La iglesia era bastante hermosa, si se decía algo al respecto. Una gran sala, que conduce a un altar de mármol cincelado, respaldado por un fresco realizado por un maestro vidriero. Hermoso era, pero en ruinas en igual medida. Las alfombras, una vez rojas y vibrantes, eran simples manchas podridas del color del vino derramado en el suelo. Los bancos, una vez excavados de las secuoyas más hermosas, no eran más que un caldo de cultivo para las múltiples infestaciones que ahora llamaban hogar a la iglesia. La dicotomía era irónica y triste en igual medida. Así fue el hecho de que una iglesia, el bastión de lo sagrado, ahora servía como escondite para los caídos, el mal menor, pero que tampoco merecía la luz. Una facción que estaba compuesta únicamente por la escoria del tipo ángel, abandonada por el cielo mismo. Oh, cuán similares eran a esta iglesia abandonada. La ironía en su máxima expresión. ¿Cuántos de ellos hay aquí? Issei preguntó. Naruto se tomó un segundo para salir de su ensueño, y eligió enfrentar a su compañero. Hay 4 caídos y más de una docena de exorcistas. No tienes que preocuparte por ellos. Rayanare está en el santuario detrás de la sala principal. Señaló hacia la puerta de aspecto bastante siniestro que bajaba las escaleras. Issei volvió a mirarlo a los ojos. ¿Qué pasó con la ominosa presencia que sentimos afuera? Naruto se rió entre dientes. El aura de Raziel había disminuido en el momento en que encendió el suyo. Ella sabía que él estaba aquí. Y ella estaba contenta con ese conocimiento. Ella no deseaba enfrentarlo mientras él estaba en presencia de alguien tan por debajo de su estatura. Ella podría haber caído, pero todavía era un ángel. Y para un ángel, el orgullo siempre fue lo primero y más importante. Oh, ella estará aquí pronto. En cuanto a los demás, Naruto rápidamente dibujó un sello con una sola mano, haciendo que aparecieran 15 clones y completamente aturdiendo a Issei. No son de tu incumbencia. Tienes un trabajo que hacer, una princesa que salvar. Issei sostuvo la mirada de Naruto por un escaso segundo antes de darse cuenta de que no había otra forma de abordar esto. No conocía el poder de Naruto. No tenía forma de saber que estaba actualmente en una habitación con lo que solo podía considerarse el demonio más fuerte de la historia. Pero la sonrisa benigna en el rostro de Naruto le dijo lo que las simples palabras no podían. Sobreviviría, no había 2 formas de hacerlo. Se apresuró hacia el santuario. Si la resolución de Naruto era lo suficientemente grande como para luchar contra el dueño de ese aura opresiva, no podía permitirse tener miedo de Rayanare. Es extraño cómo la gente que crees que conoces todavía puede sorprenderte, murmuró Naruto, viendo a Issei retirarse. Eso también va para ti, por cierto. Nunca pensé que caerías, Raziel-chan. Cuando se volvió para enfrentar el aura repentina y sofocante que se había manifestado repentinamente detrás de él, un aura que no provocó una sacudida de él, se enfrentó a una criatura que solo podía definirse a través de la etiqueta de la divinidad. Su rostro era delgado,
casi elfo, con esos pómulos altos y esas perfectas pestañas suyas, como una barrera que protege sus brillantes ojos verdes del mundo. Su cabello rubio estaba corto, llegando hasta sus hombros, pero solo sirvió para resaltar la belleza de sus rasgos elfos. Estaba vestida con harapos negros, posiblemente las únicas cosas que podía encontrar en su corta tenencia como una de las caídas, pero no se la quitó en absoluto de su cuerpo. Ella no era exuberante, según cualquier definición de la palabra. Ella no tenía los mismos activos que alguien como Rías, pero aún era lo suficientemente firme como para dejar algo en mente. Su cuerpo se curvó en todos los ángulos rectos. Pero, de nuevo, ¿qué menos se puede esperar de los escalones del cielo, cuando incluso los menos impresionantes de su clase parecían supermodelos? El golpe final a la pintura fueron sus alas. Una vez, eran de color blanco puro, los 12, que denotaban su condición de arcángel, la más grande de las grandes. Si Naruto no fuera el hombre que era, habría cedido ante el sentimiento de supremacía que ella exudaba. Casi se sintió como si su mera presencia exigiera obediencia. Su aura le decía a su cuerpo que se arrodillara, que se encogiera ante ella, con toda su belleza y poder. Pero él era Naruto Uzumaki. Y Naruto Uzumaki no se arrodilló ante nadie. Una ola de intenciones asesinas surgió de su cuerpo, volando los bancos que lo rodeaban. La tierra se agrietó, y el rostro flotante de Raziel cayó al suelo, las 12 alas cayeron, tocando el suelo. Ella lanzó más poder para igualar, pero la imagen perfecta que presentó se rompió. La expresión concentrada de esfuerzo en su rostro apenas se mostró, pero le dijo a Naruto lo suficiente que Raziel no sería el que marcara los términos de este argumento. Algunos de nosotros nos enamoramos del amor prohibido, otros nos enamoramos de la lujuria del poder, dijo Raziel con una voz que estaba cerca de una brisa de lo que una boca podía producir, su mirada aburrida en los orbes cerúleos de Naruto. Bueno, la razón por la que caí es estar justo aquí frente a mí, Abaddon. Si Naruto estaba sorprendido, no lo demostró. Voy por Naruto Uzumaki en estos días, corrigió, con una sonrisa enferma en su rostro. ¿Y reclamas que caíste por mí? Entonces, ¿cómo es que estás aquí, en una cabaña sagrada, listo para pelear conmigo? ¿Caíste porque querías venganza por todos tus hermanos que maté? En ese caso, ¿no estaría Arya? ¿Tu objetivo de elección? Su sonrisa se hizo más grande. ¿O el pequeño yo te impresionó tanto que no pudiste dejar de pensar en el pañuelo? Raziel negó con la cabeza, el ceño fruncido en su rostro fue la única respuesta que recibió a su último comentario, considerando que ella decidió ignorarlo por completo. No tengo ganas de venganza. Me caí por ti. Por lo que representas. Esta vez, Naruto estaba bastante confundido. Sintiendo el cambio en su chakra opresivo, Raziel suspiró. Tu poder, se siente como nada que haya experimentado antes. Eres un mero demonio de una cámara baja, pero puedes defenderte de lo mejor de nosotros. Como arcángel de los misterios, es mi derecho saber que eres quien eres, respondió ella, señalándolo incriminatoriamente. No encajas en el nexo de este mundo, y la única forma en que obtendré mis respuestas es a través de ti. Naruto sacudió la cabeza con incredulidad. Espera, ¿entonces estás diciendo que caíste porque querías conocerme mejor? Puede que no sepa mucho sobre las leyes de la luz, pero ¿no parece eso demasiado estricto? Después todo, conocer a tu enemigo es uno de los pilares de la estrategia de guerra. A esto, Raziel respondió con una risa apagada, incluso cuando su rostro permaneció estoico a pesar de todo. ¿Y crees que es una tarea fácil? Ella preguntó. Leí detenidamente toda la biblioteca de los cielos altos. Recorrí los antiguos pergaminos de los señores humanos. Recorrí todo el ómnibus de la historia de este planeta. Trabajé escrito por el mismo padre en su propia sangre divina, diseccioné por un indicio de un enlace. Y, sin embargo, no pude encontrar una sola instancia grabada de los poderes que usas. Tú, Naruto Abaddon, eres un misterio que simplemente no podía dejar ir. Por lo tanto, cometí el pecado supremo, proclamó, cerrando eficientemente su rubia presa antes de que él pudiera formular una réplica. Participé del conocimiento que está prohibido para mi especie, respondió ella. Me acerqué a los destinos, y aunque originalmente dudaron en ayudarme, les hice hablar. Las plumas negras se agitaban en las ráfagas aireadas que atravesaban el fresco roto de la iglesia, sin dejar casi ninguna duda sobre lo que quería decir con persuasión. Cloto, la más joven, me dijo que nunca había hilado el hilo de tu destino. La Chesis, la mayor, me dijo que nunca había medido la longitud de tu hilo. Y Atropos, la mayor, me dijo que sus tijeras no podían cortar algo que simplemente no existía. Naruto palideció.
Por supuesto, las tres hermanas del destino. Diosas griegas que guardaban el conocimiento prohibido de su homónimo, el destino. Los que podían contar la vida y la muerte de un hombre a través de una simple mirada. Estas mujeres no habían podido encontrar su destino, porque, simplemente, él no pertenecía aquí. Y como tal, tener uno sería ambos, redundante e imposible, en igual medida. Raziel se dio cuenta de esto y sonrió victoriosamente. Entonces, tienes las respuestas. Muy bien, te las tomaré. Naruto salió de su repentino lapso de concentración, ¿y crees que voy a derramar voluntariamente los frijoles a alguien que, al menos hasta hace unos días, estaba luchando por el otro lado? Fue respondido por la materialización de 100 orbes de luz pura alrededor de su oponente actual. Apenas se movió a tiempo cuando todos salieron disparados, destruyendo completamente el suelo donde estaba parado hace unos momentos. Sabía que no revelarías tus secretos a la ligera, respondió ella, preparándose para otro ataque mientras el primer demonio seguía esquivando la primera descarga. Por eso me he estado preparando para este día. Naruto esquivó otra esfera antes de sacar un sello y usar la matriz predibujada para absorber toda la luz en un área. Se encontró con éxito cuando los orbes que se formaban alrededor de Raziel de repente se atenuaron y se desvanecieron. El sello de la oscuridad eterna, la razón por la que había podido tener éxito donde sus compañeros demonios fallaron en la guerra. Tendrás que intentarlo mejor que eso, señorita. Naruto disparó hacia atrás mientras corría hacia su oponente a una velocidad demasiado rápida para que incluso sus ojos angelicales lo siguieran. Cuando estaba a punto de clavar un puño reforzado con chakra en su abdomen y terminar la pelea francamente inútil, sus reflejos se activaron, haciéndolo saltar justo a tiempo para ver tres bolas de una energía desconocida que pasaba por el lugar donde había estado su cabeza. Simplemente hace una fracción de segundo. Como tal, él retrocedió rápidamente, mirando con dagas a Raziel, quien parecía tener una expresión bastante satisfecha en su rostro. La última vez que peleamos, sufrí una pérdida en tus manos, simplemente porque anulaste la luz que usamos. Los orbes que la rodeaban esta vez eran de color blanco puro, no dorado. El poder que sentía dentro de estos orbes era demasiado grande para ser simplemente ligero. Entonces, creé una nueva fuente de poder, una vez más, un arte prohibido, ya que los ángeles solo estamos destinados a usar los dones de Dios como nuestras armas. Este poder definitivamente no es algo que Dios nos otorgue, poder todopoderoso, el portador del apocalipsis. Los orbes comenzaron a girarla, lentamente al principio, pero ganando velocidad constantemente. Posiblemente eres la persona más rápida que he conocido en el campo de batalla. No importa, cuando te enfrentes a la defensa definitiva, caerás. Todopoderoso vórtice. Gritó cuando los cientos de orbes crearon una esfera defensiva y giratoria que la rodeaba. Naruto tuvo que darle sus accesorios, el plan estaba bien pensado. Lástima que no aguantaría mucho. Ahora, cae. Puerta del cielo. Gritó, mientras disparaba hacia Naruto a una velocidad alucinante, sus orbes destruían todo lo que tocaban. Naruto aprovechó la oportunidad para esquivar, estableciendo un sello en el suelo, su propia versión modificada, basada en el área del Gaijin. Cuando el sello se extendió hacia afuera, lo usó para esquivar el ataque de Raziel una vez más, desapareciendo en una lluvia de chispas. No puedes golpearme si no puedes atraparme, se burló, esquivando otra carga. Raziel se detuvo, dándose cuenta de que Naruto definitivamente podía esquivar sus ataques hasta que llegara el reino. Se levantó del suelo con sus 12 alas extendidas, su vórtice se encogió más cerca de su cuerpo. ¿Realmente pensaste que mi ataque era meramente defensivo? Incluso no soy tan estúpido como para creer que podría vencerte en una guerra de desgaste. Los orbes que formaban el vórtice de repente dejaron de girar y comenzaron a vibrar en su lugar. Ahora, enfrenta la segunda fase de mi técnica. Admirti Vortex. Splash. Los orbes se dispararon a una velocidad que ni siquiera Naruto podía seguir. Cientos de ellos, disparados como el perdigón de una escopeta. No podía esquivar, así que, en cambio, se mantuvo firme, mientras un destello de oro lo envolvía. Los orbes impactados, causando explosiones donde sea que golpeen. El efecto fue inmediato cuando todo el salón de la iglesia se derrumbó a su alrededor. Raziel se permitió una pequeña sonrisa, sabiendo sin lugar a dudas que su presa ya no podría defenderse. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, la sonrisa se volvió amarga al instante, cuando su oponente apareció a la vista, esa expresión agria se convirtió en una de terror abyecto.
La defensa de Naruto era un escudo de oro puro, un metal que, por todos los derechos, se habría derretido como la mantequilla bajo la fuerza de su ataque. Pero rara vez tales armas eran lo que parecían ser, ya que las únicas armas de oro que sobrevivieron a la prueba del tiempo fueron las forjadas por los propios dioses. El Deus Shippos, la espada de Michael, fue forjada en oro, lo que podría hacer caer incluso al enemigo más fuerte. Un arma que podría penetrar Triexa. Pero el Deus Shippos nunca la había llenado de la misma sensación de presentimiento que el escudo de Naruto. El hecho de que dicho escudo ahora se estaba transformando rápidamente en una espada tampoco hizo nada para consolarla. ¿Esa arma, incluso comprendes lo que manejas? Preguntó vacilante, obteniendo una sonrisa tímida de Naruto. Incluso yo no soy tan tonto, Raziel. Saluda al Samsara. Él respondió, levantando la espada bastarda simple, pero mortal, de un solo filo en un saludo simulado. Raziel se llenó de ira. El arma creada y manejada por el traidor de la humanidad. ¡Qué apropiado! Espero que te des cuenta de que no puedo dejarte llevar la esencia de la creación en tus manos. Sin más preámbulos, aparecieron más orbes alrededor del arcanista caído. Esa arma es, demasiado peligrosa para ser confiada a las manos de un demonio. Naruto dejó escapar una risa desafiante, bueno, entonces peleemos por eso. Advertencia justa, realmente no puedo contenerme al usar esto. La única respuesta que recibió fue la reforma del vórtice de Raziel, esta vez, ella extendió sus alas al máximo envergadura. Ella iba a acusarlo. Y él no planeaba decepcionarlo. Golpéame con tu mejor tiro, Abaddon. Admirti Crush. Ella salió disparada hacia él, el poder de sus alas aumentó su velocidad. Si hubiera sido quien era antes de reencarnarse, el ataque lo habría matado con facilidad. Pero ahora, bueno, las cosas eran diferentes. Comenzó a correr hacia Raziel, una mano sobre Samsara mientras canalizaba chakra hacia él, casi rivalizando con el poder de Raziel. Es cuestión de un segundo, chocarían. Y cuando ella estaba al alcance de su espada, él soltó el poder que había acumulado. Lo siento por esto. Muerto. Su espada se cortó, rodeada por el brillo dorado de su chakra que se mezclaba con los poderes arcanos de Samsara. Chocó con el ataque de Raziel, y los orbes hicieron un ruido casi parecido a un crujido, antes de que el poder combinado de ambos ataques decidiera que no le gustaba ser comprimido. Y se expandió, sacando lo que quedaba del salón principal de la iglesia en una cúpula de luz dorada. Asia. ¡No! Háblame. La escena que se desarrolló frente a Naruto mientras entraba le dijo en voz alta y clara que Issei había fallado. Por un lado, el niño parecía haber sido golpeado a una pulgada de su vida. La única razón por la que todavía estaba vivo era porque aparentemente podía recibir mucho más castigo que Rayanare, que estaba fuera de combate en un rincón. Un golpe limpio fue todo lo que necesitó para acabar con ella, el hecho de que ella todavía vivía demostrando que Issei todavía creía en la santidad de la vida. Incluso si era la vida de la persona que lo había matado, y efectivamente, la única amiga que había hecho por su propia voluntad. Uzumaki-sensei. Issei gritó, una mirada de impotencia en su rostro. Por favor, tienes que ayudarla. Suplicó, Naruto simplemente asintió antes de agarrar el hombro de Issei e iniciar un Iraishin en su casa. Issei apenas tuvo tiempo de reaccionar ante el repentino cambio de escenario cuando Naruto rápidamente le quitó el cuerpo inmóvil a Asia y la tendió en su cama. Párate afuera, y no importa lo que escuches, no entres. Advirtió Naruto, su voz fría como el hielo. Issei tragó saliva, pero asintió. Había pedido la ayuda de Naruto, y Naruto aún no lo había defraudado. Confiaría en su maestro una vez más. No tenía otra alternativa, después de todo. Te avisaré cuando termine. Además, la mejor de las suertes explicando lo que le sucedió a Rias. Si mis cálculos son correctos, ella debería estar aquí en menos de 3 minutos. El jadeo audible de Issei fue lo último que escuchó cuando cerró la puerta detrás de él. Frente a él yacía Asia, y como esperaba, su alma ya no habitaba la espiral mortal. Bueno, definitivamente podría encargarse de eso. Una ondulación se extendió hacia afuera en sus ojos cuando sus charcos habituales de cerulean fueron reemplazados por el ondulado y estampado rojo-violeta del Rine Sharingan. Ben, Shinigami, Ger, Mugen Rine Tensei no Jutsu, camino exterior, arte infinito del verdadero renacimiento. Y se materializó, el espectro demacrado y etéreo que era el dios de la muerte, el segador de las almas, Shinigami. La sensación de maldad que emitía era físicamente cuantificable.
Por supuesto, Naruto había ascendido durante mucho tiempo el reino de poder que tenía, pero eso no impidió que se rebelara por la sensación de temor que impregnaba la criatura que controlaba la muerte. ¿Qué quieres, niña? ¿Me has convocado aquí nuevamente simplemente porque el efecto de la muerte simplemente no fue de tu agrado? Preguntó, y por una buena razón. La última vez que Naruto lo convocó fue cuando se topó con un orfanato que había sido destruido por un demonio callejero, y eso fue hace siglos, cuando los humanos eran mucho más perceptivos, y los demonios eran mucho menos secretos. Quiero que sueltes su alma, dijo. No, ordenó, si hubiera sido alguien más, el Shinigami lo habría hecho pagar con su vida. Pero no a él. Una criatura que podía luchar contra los dos dragones celestiales no suplicaba, no comerciaba. El Shinigami lo sabía, y sabía que no tenía nada que decir al respecto. Cuando el poder pidió algo, no fue una solicitud. Fue una demanda, fue la absolución. Que así sea, pero antes de hacer eso. Te haré la cortesía de mostrarte la vida que deseas prolongar. Antes de que Naruto pudiera contrarrestarlo, fue golpeado por una ola de recuerdos. Recuerdos de un huérfano, viviendo una vida de indigencia. Recuerdos de su aprendizaje sobre los poderes que le otorgó lo divino. Recuerdos de cómo los niños en su orfanato la trataban como un bicho raro. Recuerdos de palizas, de abusos. De ella mejorando con sus poderes, usándolos en sí misma. Recuerdos de ella huyendo. Recuerdos de su hambre. Recuerdos de su adoctrinamiento en la iglesia. Recuerdos de ser una doncella santa, y finalmente ser aceptada por sus compañeros. Recuerdos de que todo desapareció, solo porque ella cometió un solo error. El chakra rojo comenzó a emerger lentamente de Naruto, el tinte rojo en sus ojos se hizo más predominante. Era su vida, de nuevo. Excepto que su poder, su personalidad, a diferencia de la de él, habían sido tan suaves, tan adorables, tan justos. Y sin embargo, los humanos se demarcaron contra ella. ¿Y para qué? Las leyes de la luz eran inflexibles, severas. Pero para él, eran una mierda. Siempre odió la Santa Iglesia, las cruzadas se habían encargado de eso. Pero esto, bueno, esto era límite personal. Como la luz a través de una grieta, Naruto sintió la difícil situación de Asia llegar a su vieja conciencia. Haciéndole señas para liberarlo de las fachadas que había construido a su alrededor. Y sorprendentemente, respondió. Le dio a Naruto un propósito. Tenía un trabajo que hacer. Simplemente me diste una razón más para recuperarla, dijo, su voz baja, apenas restringiendo los límites de su ira. El Shinigami, leyendo el estado de ánimo, decidió cumplir sin más preguntas. Cuando el alma de Asia comenzó a fluir lentamente hacia su cuerpo delgado, sus ojos se abrieron, solo para ser recibidos por los ojos llorosos de la persona que solo podía asumir que era uno de sus salvadores. Ah, hola, gracias por cuidarme, susurró lentamente Asia, deslizándose delirantemente dentro y fuera de la conciencia. Esto alarmó a Naruto, se suponía que esto no debía suceder. La curación del Shinigami fue absoluta, y su cuerpo no resultó herido. Se volvió para arreglar el espectro que colgaba detrás de él con una mirada severa y acusadora, pero lo único que hizo la personificación de la muerte fue sacudir la cabeza. Podría devolverle su alma, pero como es el caso con todos los poseedores de Sacred Gear, su Sacred Gear es tan parte de ella como su alma. Sin ella, simplemente no puede sobrevivir. Asia se dio cuenta de eso y, sorprendentemente, no se vio afectada en lo más mínimo por la presencia opresiva del Shinigami. Ah, entonces, ¿voy a morir? Preguntó, desconcertada, su voz incapaz de elevarse por encima de un susurro. Es una lástima. Issei me prometió que me mostraría a Kuo, que me haría conocer a sus amigos, que sería mi amigo, dijo ella, su tono alegre disminuyó lentamente. ¿Puedo verlo por última vez, señor? Me gustaría ver su sonrisa una vez antes de morir. Mi único amigo. No, no puedo permitir eso. Sus ojos se abrieron un poco, pero luego una sonrisa serena se extendió en su rostro. Ah, supongo que eso será otro arrepentimiento que llevaré a la tumba. Naruto agarró su mano y sacudió la cabeza. No, no morirás. Verás a Issei a diario. Conocerás a sus amigos. Irás a la escuela. Tendrás tantos amigos que no podrás contarlos a todos. Y promesa. Sorprendida, Asia lo miró con ojos esperanzados, trató de moverse en su cama, pero su cuerpo no se lo permitió. ¿Harías eso por mí? Ella preguntó. Pero, ni siquiera sé tu nombre. Naruto se rió entre dientes. Mi nombre es Naruto. Podemos guardar nuestras presentaciones para más adelante, una vez que estés de pie. Y para lo que voy a hacer, necesito que confíes en mí. ¿Crees que puedes hacer eso?
Asia asintió, la tensión de hablar tanto negándole la capacidad de expresar sus palabras. Habiendo obtenido la confirmación, Naruto sacó a Samsara de su alma. El Shinigami vio esto, y por una vez, una mirada de sorpresa pasó por sus rasgos grotescos e inhumanos. ¿Harías tanto para salvar una vida tan tortuosa como ella? ¿Irías tan lejos como para usar la creación misma para prolongar su tormento? Naruto sacudió la cabeza. No, ella no sabrá el odio que ha vivido toda su vida por un día más. Yo, Naruto Abaddon, me aseguraré de que no importa lo que pueda ocurrirle, ella estará a salvo. Lo juro por mi nombre. Yo no dejaré que esa sonrisa muera de nuevo. Gira, Samsara. Cartavia te llama. Issei. Naruto tuvo que reprimir una risita, el adolescente afuera se había desmayado debido a sus heridas y fatiga. Apenas respondió a su nombre. Aunque la curación combinada de la curación de Crepúsculo recientemente restaurada y el Jutsu Shosen rápidamente se encargaron de eso. Deshizido de sus heridas, el adolescente de cabello castaño rápidamente salió disparado de su silla, solo para ser recibido por Asia abrazándolo en el suelo. «¿Te viniste por mí?», el diminuto adolescente habló en su pecho, sus lágrimas lentamente se filtraron en los harapos triturados que alguna vez fueron su chaqueta y camisa. Incapaz de formar una oración coherente, el niño simplemente abrazó a Asia, sus ojos llorosos se encontraron con los benignos charcos azules de Naruto. «Gracias». Naruto simplemente asintió. Para acortar la reunión entre lágrimas, en un segundo, la sala se llenó con dos pares de demonios, cada uno con una mirada de sorpresa en sus rostros. Alertado por su repentina presencia, Issei miró a su alrededor, palideciendo de inmediato cuando sus ojos se posaron en la figura de Rías, y luego, en la expresión severa en el rostro de Sona. «¿Puedo preguntarte, Issei, por qué desobedeciste una orden directa de mí y cargaste en territorio ángel?», preguntó, superando su sorpresa inicial. «Más aún, ¿qué estás haciendo en la casa de Uzumaki-sensei?». Decidiendo que este era un buen momento para sacar a Issei de su miseria y salvar lo que quedaba de su tapadera, Naruto habló. «Creo que debería hacerte esa pregunta. ¿Cómo acabas de aparecer en mi casa?». Primero, aparece Issei, golpeado hasta la muerte, agarrando a la pequeña Asia en sus brazos, en estado de coma. Luego, todos ustedes, teletransportarse a mi casa. Pensé que mis poderes eran extraños, pero ustedes se llevan el pastel. El efecto fue inmediato. Cada persona en esa habitación, excepto Issei, palideció. Pero ninguno se dio cuenta de las implicaciones de lo que acababan de hacer tan bien como Rías y Sona. Naruto no tenía una presencia amenazante, no irradiaba la sensación de un Sacred Gear. No se sentía miembro de ninguna de las tres facciones ocultas. Él podía sanar, claro, pero había cientos de artes curativas desarrolladas por humanos que utilizaban Ki, el poder del alma. Fue entonces cuando la realización los golpeó. En su prisa por actuar, habían cometido un grave error. Acababan de revelar la existencia de lo oculto a un simple espectador. «Oh joder», comentó Rías, y si ella no fuera tan orgullosa y estoica como lo era, Naruto podría haber jurado que Sona habría dicho lo mismo.